Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia. Realmente para mí es un honor, un gusto estar después de muchos años nuevamente aquí en Rosario, en la Argentina, y agradecerle pues tanto a René Capdevila y a Ciro Echeverry por haber organizado este evento y poder dirigirme a todos ustedes siempre con este apasionante y controversial tema como es el de los ovnis, sobre todo del contacto extraterrestre. Y sobre todo que estamos en un momento muy especial de la historia planetaria. Un momento en el cual el Senado de los Estados Unidos, o sea, el legislativo de los Estados Unidos, ha empezado a liberar información considerada clasificada. El Ejecutivo no, o sea, se sigue resistiendo a liberar información. Pero el Senado de los Estados Unidos, pues ya en el año 2014 me invitaron a estar con ellos allá, entonces ya tenía pues planificado liberar información. Y ciertamente, pues, lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿no? Cuando este año, pues, fueron reunidos allí en Washington los altos directivos de la NASA y los senadores del gobierno norteamericano les preguntaron, o sea, la audiencia que se hizo en la subcomisión de inteligencia del Senado, les preguntó si la NASA investiga o no investiga el tema de los ovnis. Y la NASA lo que contestó todos los altos directivos, bueno, la verdad es que usted sabe, sí, pero no. Lo que pasa es que no tenemos parámetros para investigar el tema ovni, no sabemos lo que estamos viendo. En ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace del Pentágono con la NASA, diciendo, no, sí sabemos qué son. Son gigantescos objetos en forma de cilindro de hasta 100 kilómetros de largo, que han sido captados durante el año 2021 y 2022 por la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud y a 27.500 kilómetros por hora. O sea, ustedes entren a la página web de la NASA y van a ver los objetos en forma de cilindro captados por la propia NASA. Y abajo dice que no saben qué son. Pues sí se sabe qué son. ¿Ya? Entonces, en ese momento apareció en pantalla gigante Avi Loeb, el astrónomo más importante en la actualidad de Harvard, diciendo, no, todo lo que dice Sean Kirkpatrick es verdad. Pues, y también Avi Loeb informó de que ese año, el año pasado, 2023, él había conseguido fondos privados, porque si no los gobiernos lo censurarían todo, fondos privados para hacer una inmersión en el Océano Pacífico, en un lugar donde un ovni se estrelló en el año 2014, un ovni probablemente de origen interestelar. Entonces, frente a Papúa Nueva Guinea, ellos iban a descender en el fondo marino, 400 a 600 metros de profundidad, y lo hicieron. Ayer por mayo y todo lo hicieron, y descubrieron 725 férulas, esferas de titanio, con una concentración de uranio 1000 veces más potente que el uranio que hay en el sistema solar, por lo cual confirmaba su origen interestelar. Recuerdan ustedes que en el mes de julio del año pasado, 3 altos mandos militares, entre ellos Ryan Graves, piloto de los F-18, David Grush, o sea, alto oficial de la CIA y condecorado también de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y finalmente el excomandante del portaaviones Nimitz, que es David Fravor. Los 3 dieron su testimonio y realmente fue para caerse de espaldas, o sea, lo que estas personas dijeron. Entonces, el gobierno norteamericano siempre ha tenido una carta debajo de la manga. En el caso de que todo esto salga a la luz pública y ellos ya no lo puedan silenciar, existe lo que se llama el proyecto Bluebeam. El proyecto Bluebeam consiste en desvirtuar, o sea, ya no es ridiculizar, simplemente es cambiar la información. Sí existen, pero son malos. Sí existen, pero vienen a invadirnos. Sí existen los ovnis, pero son nuestros. Y por eso han guardado desde los años 50, en el área 51, en Grand Blanc, Nevada, estos objetos que son hechos por el gobierno norteamericano, que tuvieron poco tiempo de duración. La nave o el bombardero de reconocimiento orbital funciona a propulsión a chorro
Y como tiene forma de disco, es lo más inoperativo, o sea, es más malo que el maní crudo, ¿ya? Pero, y le tomaron hartas fotografías, hartos videos, para tenerlos debajo de la mesa, en el caso de que salga a la luz. No, señores, era nuestro, lo siento, lo tuvimos ahí, pero no funcionan con electromagnetismo. No son capaces de hacer ángulos rectos. No pueden venir a toda velocidad y detenerse, simplemente se vendrían al suelo. Simplemente esto es una simulación. O sea, no les sirvió para nada. Lo intentaron, pero no les sirvió. ¿Y de dónde sacaron los diseños para hacer esto? De los laboratorios de Pedemonte en el Báltico. Cuando Alemania cae en poder de los aliados, y bueno, tanto de los rusos como Estados Unidos, Inglaterra, se encontraron con planos ya en donde aparecen los ovnis, pero nunca fueron desarrollados. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, espero que después, en algún momento, René Capdevila pueda hacer la edición de las imágenes para que todas las personas que nos están siguiendo, pues a través de StreamYard o a través de las plataformas, pues también puedan ver las imágenes. Confucio decía hace 2600 años atrás, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero una imagen, si por lo menos una palabra, tampoco sirve mucho, ¿cierto? Así que siempre hay que comentarlo. Ustedes están viendo que esta conferencia la estoy haciendo en homenaje y en recuerdo de mi esposa. Ella falleció hace 3 meses, 53 años juntos, el mejor amigo que he tenido desde el colegio, la universidad, el ser más maravilloso de este planeta y del universo, se lo puedo asegurar, un ser increíble. Con ella hemos compartido todo. Ella recibió algunas de las más importantes comunicaciones y mensajes de los extraterrestres. Incluso ella recibió el mensaje en que los extraterrestres me invitaban a subir al interior de la nave por primera vez. Y no recibió ese mensaje porque quisiera deshacerse de mí. La relación es muy buena. Bueno, siempre ha sido muy buena. Tan buena que cada 2 o 3 días sueño con ella. Y la veo feliz y todo porque ella murió de una neumonía. Como mucha gente, a consecuencia de esto del COVID y todo, una enfermedad que fue sembrada, ¿no? Pero bueno, ya no hablemos de eso para que no le corten la transmisión a René. Mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Nací en un ambiente favorable al tema. Mi padre fue muy amigo de don Pedro Romaniuk y don Fabio Serpa. Igualmente que de Aimé Michel, de Antonio Rivera, de Colman Moskevinsky, todos los grandazos de la investigación del fenómeno ovni. Y fue en el desierto de Chilca, al sur de Lima, 63 kilómetros al sur, donde se inició la experiencia del contacto, aunque realmente se inició en la casa de mis padres, donde recibimos el primer mensaje tipo psicográfico de escritura automática. En las Sagradas Escrituras dice: en el desierto Dios forja a sus profetas. En el desierto no hay nada que te distraiga, porque realmente estás allí, a solas y en silencio contigo mismo. En su libro Cuestiones Naturales, en el primer siglo de la era cristiana, Séneca, este historiador y filósofo greco-romano, decía: llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoráramos cosas que para ellos son tan claras. Hasta el año 2006 se consideraba que el único lugar habitable era la Tierra. Era el único lugar que se había detectado agua. Hubo que enviar la sonda Cassini a Saturno para que encontrara que una de las más de 100 lunas, ahora tiene como 100, pero muchas de ellas muy chiquititas, Saturno, pues es una luna pequeña de solo 500 kilómetros de diámetro, pues que esta luna tiene geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Está la cantidad de agua contenida y la actividad geotérmica, volcánica interna de esta lunita, ya que lanza geysers a 40 kilómetros de altitud. Tú te vas al parque Yellowstone y hay geysers que lanzan agua a 20 metros de altura y todo el mundo aplaude. Aquí es a 40 kilómetros de altitud y nadie aplaude. Y esa agua se congela en el espacio
Y Saturno termina, pues, reuniendo todo ese hielo y forma el anillo más grueso que tiene Saturno, que es el anillo E, que es característico de Saturno. Entonces, y a partir de ese momento comenzó a descubrirse que la Luna, nuestra Luna, toda polvorienta y sequita como la veíamos, tiene tanta agua como la Tierra. Y es más, hay cráteres donde hay agua congelada sobre la superficie de la Luna, pero la mayor parte del agua de la Luna está bajo, o sea, bajo el suelo de la Luna, y mucha agua. Después se descubrió también en 2015 que, por ejemplo, que en Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra, o sea, debajo del hielo de la superficie. También se descubrió en 2015 que Marte tiene agua que sale a la superficie, pero se seca, pero continuamente está saliendo agua a la superficie. Así que, y también se descubrió en uno de los cráteres de Marte, pues un gran lago de hielo de agua dulce, de más de 82 kilómetros de largo por casi 2 kilómetros de profundidad, lo cual puede asegurar la supervivencia de una colonia terrestre en Marte. Después también en el año 2012 se dio a conocer el descubrimiento del primer exoplaneta, planeta que gira alrededor de otra estrella, fuera de nuestro sistema solar, con condiciones de vida como el nuestro, 100% agua. Nuestro planeta es 70-75% agua, es un planeta 100% agua. Y también en el 2011, pues la Unión Europea dio a conocer que su telescopio espacial Herschel, lanzado al espacio, había logrado captar la presencia a solo 750 años luz de distancia de nuestro sistema solar, una protoestrella, una estrella en proceso de formación que está lanzando al espacio chorros, pero no chorros de radiación, no chorros de fuego, sino el equivalente a 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo de agua. Una estrella que se está formando y lo que lanza al espacio es agua, pero no agüita, sino 100 millones de veces el caudal del río Amazonas por segundo de agua. Así que, ¿qué pasa? Uno sale al espacio y se moja. Imagínense. O sea que todos los planetas que van a surgir en torno a esa estrella ya vienen con agua incorporada. Así que no éramos el centro de la creación, no éramos el único lugar. En el año 2014 se envió la sonda Philae a perseguir al cometa 67P y aterrizó en el núcleo del cometa y descubrió que todo el cometa era una masa de moléculas orgánicas. Ya los extraterrestres en el 74 nos habían dicho que los meteoritos y los cometas arrastran moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Ahora, en el 2014, lo confirmaron. Pero no solamente eso, no solamente eran moléculas orgánicas, también todo el cometa era una gran cantidad de agua. De tal manera que los cometas van pasando cerca de los planetas y se van desmembrando, van cayendo pedazos del cometa con agua, con moléculas orgánicas, entonces fertilizan a los planetas. Benjamín Solari Paravicini, el gran psíquico argentino, en la década de los años 30 empezó a canalizar mensajes, ¿sabes? La psicografía, la escritura automática, el don de profecía, o sea, la capacidad de la premonición, la precognición, y acompañado de dibujos. Era un artista. Pues él canalizó ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá, verdad es, y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos contemplan y nos vigilan. ¿Cómo en los años 30 pudo haber canalizado esas cosas y estar tan actualizado? Bueno, la era moderna de los ovnis empieza el 24 de junio del año 47, cuando Kenneth Arnold, un piloto civil norteamericano, sobrevolando la cima del monte Rainier en el estado de Washington, avistó 9 objetos de forma de disco volantes. Él estaba ayudando a la policía y a los bomberos en su avioneta a buscar otra avioneta que se había estrellado. Y a plena luz del día avistó 9 objetos. La descripción que él hace es como un objeto en forma de ala delta. El ovni que están viendo a ustedes ahí abajo fue uno de los 6 objetos que vio la prensa con nosotros en el año 2014, cuando fue la 10ª convocatoria a la prensa a un encuentro programado a plena luz del día y en un lugar turístico, las pirámides de Teotihuacán.
Entonces éramos 55 personas, de las cuales 8 eran periodistas, y videograbaron la presencia de ese objeto en forma, como ven, como de ala delta, parece como un angelito. Pues se ha relacionado los ovnis que vio Kenneth Arnold, con el que se inicia la era moderna de los ovnis, con este tipo de objeto, que era un avión experimental de la Alemania nazi. Los aviones Horten, ¿no? 229. Eran los primeros aviones a propulsión a chorro que desarrolló la Alemania. El problema es que ya no tenían materiales para producir en serie los aviones y no habían pilotos. Se habían muerto casi todos los pilotos experimentados. Entonces ya no representó nada significativo realmente para inclinar la balanza en los últimos meses de la guerra. Pues Estados Unidos se llevó todos estos prototipos, todos estos modelos, primero al hangar 18, a la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, donde está el control de armas extranjeras de los Estados Unidos, y posteriormente al Área 51 en Gromley, Nevada. Pero ¿de dónde sacaron estos prototipos? Los alemanes. Este es un grabado del siglo XVI, 14 de abril de 1561, la hoja volante de Nuremberg. Es un grabado de aquel entonces, del siglo XVI. Resulta ser que a plena luz del día, la gente estaba viendo el cielo, cuando de pronto comenzaron a aparecer cantidad de objetos en forma de cilindros, soltando gran cantidad de discos. No era el tren de satélite de Elon Musk, de Starlink, de SpaceX, todavía no lo lanzaba. Todavía. Ya habían objetos en forma de medias lunas, de cruces. De los cilindros salían mayor cantidad de discos volantes y como que luchaban en el aire. Algunos estallaban el cielo y otros estrellaban contra la tierra. La gente creyó ver en ello la señal del fin del mundo. 1561, ¿no? ¿Armas secretas de los Estados Unidos? No, todavía no existía Estados Unidos. Ya de los rusos, menos aún. ¿Ya? Entonces, al cabo de una hora, apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, que hace recordar un poco las naves del Imperio de la Guerra de las Galaxias, para que vean ustedes que hasta George Lucas utiliza todo lo que se sabe para reproducir lo que quiere dar a conocer. Pero nadie se está inventando nada, nadie está inventando la pólvora. Apareció un objeto en forma de punta de lanza de 4 kilómetros de largo, que hizo que los demás objetos se reagruparan y se marcharan en distintas direcciones. Si ustedes ven, delante, o sea, detrás del Sol, aparecen objetos en forma de media luna, similares al objeto que vio Kenneth Arnold y que vimos también nosotros allí en la zona de Teotihuacán. Precisamente estos son los planos que fueron encontrados en los laboratorios de Pedemonte en el Báltico. Resulta ser de que a fines de, de 1900, ¿ya? Entre 1910 y 1918, una cosa así, surge una sociedad secreta en Alemania llamada la Sociedad Thule, en donde se rescataban muchos de los mitos y leyendas nórdicos que hablaban de una isla legendaria, ¿no? Que era Hiperbórea y la capital Thule. Entonces surge esta sociedad secreta y ya pues allá por 1916, 1918, pues comienza a reclutar a psíquicos. Miren, qué temprano en Alemania. Y estos psíquicos eran mujeres y se dejaban crecer el pelo larguísimo, que llegaba casi a los talones. Y consideraban que gracias al pelo largo más fácilmente entraban en comunicación telepática con los extraterrestres. Tenían claro que estaban los extraterrestres y que estaban visitando la Tierra y que existían los ovnis. Ya estamos hablando de a fines de 1910, ¿no? Y adelante. Bueno, pues en ese momento aparece María Orsic. María Orsic venía de la ex Yugoslavia y participa primero de la Sociedad Thule y después se lleva a todas las chicas y forma la Sociedad Brin. Y comienza a tener comunicación telepática con los extraterrestres. Surge el Partido Nacional Socialista y las recluta a la fuerza a todas estas chicas y las pone en la división de visión remota de la SS para que se conecten con los extraterrestres, se proyecten mentalmente de forma telepática o astralmente
y describan cómo son los ovnis. Ya los alemanes también sabían que estaban ahí los ovnis. Y entonces las chicas comienzan a escribir cómo son los ovnis, la forma que tienen los aparatos, pero ellas no eran ingenieros, eran psíquicas. Y entonces describían cómo era el objeto por dentro, por fuera, el tamaño, todo, pero no la tecnología que los hacía levitar, moverse, o sea, moverse a través de las líneas de fuerza del planeta, a través del electromagnetismo, de los campos de fuerza de la Tierra, no lo sabían. Entonces, por eso solamente quedaron en plano, porque no se podía descubrir la forma realmente de la tecnología en sí. Entonces, todos esos diseños que aparecen de discos volantes supuestamente de la SS, ¿ya?, que circulan en las redes sociales son maquetas. Todos estos son, o sea, no son realmente aparatos, sino son maquetas de estos diseños. Ahora, el 2 de julio de 1947, un ovni se estrelló a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell, en Nuevo México, en la finca de un granjero llamado Mac Brazel. Él escuchó la explosión, había habido una tormenta eléctrica, y pensó que era un rayo que había chocado con una piedra o contra un árbol, y entonces él se fue a recorrer, una vez que pasó la tormenta, a caballo, su finca, y encontró un área de 5 kilómetros esparcidos los restos de lo que parecía ser un avión. Entonces llamó al alguacil George Wilcox del condado de Chávez diciéndole: alguacil, al parecer un avión se ha estrellado en mi campo. ¿Ya? Entonces el alguacil llama a la base aérea de Roswell, donde estaba el grupo 509 de bombarderos, ¿ya? Y les pregunta: ¿ustedes han tenido algún accidente aéreo? ¿Ya? Porque en la finca de uno de mis vecinos, en este caso Mac Brazel, se ha estrellado algo y está esparcido un área de 5 kilómetros. Pues que sepamos, ¿no? Entonces enviaron al mayor Jesse Marcel, mayor de inteligencia, que conocía realmente de ruso, conocía de japonés, o sea, tenía conocimiento, una persona de inteligencia, ¿ya? Entonces, junto con Brazel, recorren la finca y él recoge una buena cantidad de objetos que estaban esparcidos, o sea, mayormente eran piezas de un metal que tú lo podías arrugar, pero volvía a su forma, tenía memoria, o sea, un material inteligente. Y algunos tenían extraños jeroglíficos. Entonces, los pone en su jeep, se regresa a la base, pero antes se debía entrar al pueblo de Roswell, donde estaba su familia, y le regala a su hijo, Jesse Marcel Jr., quien actualmente es el forense de la ciudad de Roswell, le regala unos pedazos llenos de jeroglíficos, que para él le parecían jeroglíficos egipcios. O sea, ni ruso, ni japonés, ni napolitano. Entonces, llega a la base, se los muestra al comandante William Blanchard. Inmediatamente el comandante ordena que se acordone todo el campo de Brazel y le informa, o sea, le pide a Walter Howe, la persona, un sargento encargado de relaciones públicas y de prensa de la base, que informe con mucho orgullo a la fuerza, o sea, a la prensa internacional, de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha capturado los restos de un platillo volador. Y así salió la noticia, ya vieron la foto. Entonces, inmediatamente llaman del Pentágono, o sea, llaman desde Washington y dicen: ¿quién ha sido el hijo de su mamá que se le ha ocurrido liberar esta información? Esto debe ser clasificado. Bueno, es que yo pensé, usted no está ahí para pensar, comandante. ¿Ya? Entonces, enviaron inmediatamente a Washington al brigadier general Ramey, al hangar 18, la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, lejos de Roswell, y obligaron al mayor Jesse Marcel a tener que viajar también allí, al hangar 18 de la base aérea Wright-Patterson, y delante de toda la prensa reunida, no en Roswell, sino en ese lugar, lo obligaron al mayor Jesse Marcel a tener que mostrar los restos de un globo aerostático y pedir disculpas de que la Fuerza Aérea se había equivocado. O sea, no les importó hacer ridículo, contar de ocultar la información. A partir de ese momento, se creó una comisión ultra secreta llamada Majestic 12 o Magic 12, conformada por 6 altos mandos militares y 6 altos científicos. Los científicos tenían que aprovechar la tecnología del OVNI en beneficio de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, porque se encontró la mayor parte del OVNI y los cuerpos de 4 tripulantes estaban muertos. O sea, no se encontró a nadie vivo, estaban muertos. Y lo llevaron a la base, les hicieron una primera necropsia o autopsia, ¿no?
El caso Roswell es real. Lo que no es real es esto. Esto es un fraude, un montaje de lo más descarado, hecho a propósito para... ¿Te pediría si puede ser sin hielo? ¿Sin hielo? Sí. Bueno. Sí, porque una persona que está hablando no le conviene tomar agua helada. Sí, sino al tiempo nomás. Gracias, disculpa la molestia. Gracias. Entonces, se crea esta comisión y la idea era aprovechar la tecnología. Mientras que los 6 altos militares iban a hacer lo imposible para ocultar la información y desacreditar el tema, ridiculizarlo, desprestigiarlo a como de lugar. El primero de esos 6 altos militares que quiso liberar información fue el almirante y secretario de Estado James Forrestal. Se reunió con el presidente Harry Truman y le dijo, Harry, era su amigo, no podemos ocultarlo esto al pueblo norteamericano, se lo debemos a la humanidad. Lo internaron de inmediato a James Forrestal en un sanatorio para enfermos mentales. Y lo suicidaron, perdón, se suicidó, ya lanzándose de un piso muy alto, ¿no? Acérquese, almirante, mire abajo. Ya. Entonces, se deshicieron de él. Entonces, durante décadas no han tenido escrúpulo alguno de destruir evidencias, amedrentar testigos, ridiculizar y desprestigiar. El tiempo no pasa por gusto, pues, ¿cierto? En 1947 se cumplían los 50 años del caso Roswell. Y ustedes saben que por ley en los Estados Unidos, a los 50 años, tiene que salir a la luz pública toda la información considerada clasificada, pues ya pasaron los 50 años. Entonces el gobierno tenía que liberar toda esa información. Y de pronto aparece Ray Santilli, un director de cine y televisión de Inglaterra, experto en videoclips musicales, que fue enviado por encargo de su empresa a los Estados Unidos para adquirir en el mercado negro norteamericano filmaciones inéditas del rey del rock Elvis Presley que habían sido ofrecidas. No encontró esas filmaciones, no era cierto, pero sí encontró la supuesta autopsia del extraterrestre de Roswell. O sea, no encontró una estrella fallecida, se llevó un fallecido estrellado, como si fuera lo mismo, qué ridículo. 300 testigos que intervinieron en el caso Roswell, todos coincidían que eran seres de 1,20 m de estatura, con 4 dedos en cada mano y en cada pie. Y el personaje que aparece en el video de Ray Santilli mide 1,40 m y tiene 6 dedos en cada mano y en cada pie. ¿Para qué están los testigos? Es como que te digan a ti que de la escena del crimen vieron salir a un muchacho alto, rubio, 1,90 m, que cojeaba la pierna derecha, y metemos a un muchacho moreno, 1,60 m, cojo o manco, porque vivía al frente del lugar donde fue el delito. ¿Para qué están los testigos, pues? Además, este señor le dan dinero, $150,000, o sea, no era cualquier cosa, para que adquiera lo otro y compra el video sin verificar que si era verdad o no, como Juanito las habichuelas, ¿no? Dejó la vaca y se llevó los frijoles mágicos. Por favor, qué barbaridad. Ahora, ¿a quién se lo compró? Se lo compró, según dice, a la persona que filmó la autopsia. O sea, la Fuerza Aérea convocó a camarógrafo. Ya, muchas gracias. Ya. Sí, por favor. O sea, convoca a este camarógrafo para que filme la autopsia. Y una vez que han terminado de filmarla, pues dice, bueno, acá está la filmación. No, guárdela usted. Sabemos que usted es un patriota, así que guárdela en el lugar más secreto donde usted pueda. ¿Por qué no lo guardaron en el Pentágono? ¿Lo guardaron en la Casa Blanca? ¿Lo guardaron en la base aérea Wright Patterson? ¿O en cualquier...? No, que él lo guardara en el desván de su casa. Porque sabían que era un patriota, que nunca lo iba a dar a conocer. Pues un día estuvo corto de dinero y no dudó en venderlo por $150,000. Por favor, se le acabó el patriotismo. Y encima se lo vende a un extranjero. ¿Pero de qué estamos hablando? Es que esto es ridículo. Y tuve la oportunidad de ser invitado a los más importantes programas de televisión en varios países. Y dije que era fraude por esto. Algunos de los más importantes ufólogos de esos países me llamaron por teléfono, hasta me invitaron a almorzar y todo, y me dijeron, Sixto,
ya no estés hablando en contra del video. Hemos comprado los derechos para publicitarlo a través de la televisión y estás haciendo muy mala imagen. Pero es que son falsos. No, ya lo hemos investigado. Es falso por esto, por esto. No importa. Nosotros tenemos los derechos. Cállate la boca. Ese es el nivel de la investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque da dinero. Porque los canales lo estaban poniendo. Bueno, resulta ser de que se incrementó tal la cantidad de avistamientos ovni a fines de los años 40 y también a comienzos de los 50, que la presión de los medios de comunicación y del público sobre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llevó a la realización del proyecto Libro Azul. O sea, el gobierno norteamericano ocultaba todas las evidencias, pero de cara al público tenían que dar la impresión que estaban investigando. Entonces, reclutaron al capitán Edward Ruppel, que creían que era un tonto útil, o sea, un ratón de biblioteca, que era el que iba a estar juntando papelitos y tal, ahí metido en una oficina, ya para que se hiciera cargo del proyecto Libro Azul. Y lo que no tomaron en cuenta es que se iba a tomar tan a pecho que hizo los primeros cuestionarios para los testigos, pero realmente precisos y todo, y entonces hizo sus propias estadísticas y se iba él personalmente a investigar ya y a tomar los testimonios. No esperaba que nadie viniera y se lo trajera. Entonces, cuando se dieron cuenta que este señor pues estaba haciendo el trabajo demasiado bien, lo sacaron del proyecto Libro Azul. Al poco tiempo se murió. O sea, lo murieron. Ya. Era joven y sin embargo dicen, no, que le dio un infarto. Ya. ¿A quién le consta? No importa, ya le dio un infarto. No se investiga más. Ya. Ya sabe demasiado, ¿no? Y es que, miren ustedes, ya en el año 52, aparecieron hasta 20 ovnis sobre el Capitolio de Washington, donde está el Senado de los Estados Unidos. Y el comandante Sanford dijo después que no sabían qué era, ya, pero evidentemente, si es algo que viene de fuera de la Tierra, no viene con malas intenciones. Entonces, en el proyecto Libro Azul, o sea, después del capitán Edward Ruppel, viene el mayor Quintanilla, viene un grupo de personas intoxicadores informativos para negar a ultranza toda la información, declararon que lo que se vio sobre el Capitolio y los aviones, los jets salieron en persecución de estos objetos y nunca les pudieron dar el alcance, no eran otra cosa que el reflejo de las luces del Capitolio sobre el pecho de las aves migratorias, eran patos. Y esos patos iban más rápido que los jets, así que habría que contratar los patos para la Fuerza Aérea. Como el proyecto Libro Azul se estaba desacreditando a una velocidad vertiginosa, hubo que contratar a científicos civiles, en este caso como el doctor Allen Hynek de la Universidad de Chicago, que era conocido como el doctor Gas de los Pantanos. Para él todos los ovnis eran gas de los pantanos. Oiga, pero donde apareció el ovni no hay pantanos. No importa, es gas de los pantanos. Entonces, él pues simplemente negaba, y un día encuentra todos los archivos de los ovnis, ¿no?, que había estudiado pues Edward Ruppel, ¿ya?, y que no tenían explicación alguna, y era una buena cantidad de casos. Entonces, él se separa del proyecto Libro Azul y denuncia encubrimiento de información, de que el gobierno no está queriendo dar a conocer los casos que realmente son reales. Él va a aparecer en la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo, asesorando a Steven Spielberg en esta película, ¿no?, poniendo el común denominador del fenómeno ovni. Ahí vemos en un momento justamente de la película, aparece el doctor Hynek. Este es el grupo de intoxicadores informativos, al mando el mayor Quintanilla. Y bueno, pues lo que les decía, estos ovnis ya truchos, hechos made in the United States, ya los bombarderos orbitales LRB o de reingreso orbital, que se han convertido en el proyecto espacial militar más secreto de Estados Unidos. No servía para nada, ¿ya? Entonces, simplemente se fotografiaron, se filmaron y se guardaron en secreto para que llegado el momento se dijeran, no, todos los ovnis que se han visto son esto. Y no es así. Porque además hay 167 formas diferentes de ovnis. Naves en forma de cilindro, naves en forma de disco, forma de esfera, naves piramidales,
naves romboidales, naves rectangulares totalmente antiaerodinámicas que hacen recordar los mitos persas, árabes e hindúes que hablan de alfombras voladoras. Y ahí están viendo ustedes, por ejemplo, la imagen del globo aerostático chino que fue derribado en las costas de Carolina del Norte, ¿no?, en Estados Unidos, ¿ya? Pero vean la diferencia con las caneplas o los Foo Fighters o los drones extraterrestres, que son las esferas, que también aparecían en ese grabado de Nuremberg. Naves en forma de cilindro, algunas gigantescas. Las naves, generalmente en forma de cilindro, son naves nodriza o naves mamá. El 1 de septiembre del año 2020 se registró una anomalía ingresando por el Pacífico mexicano. Se pensó que era un huracán, pero ingresó en tierra firme y no hubo precipitaciones ni nada. Las fotos por satélite muestran un objeto en forma de disco dentado, como si fuera un engranaje. El objeto tiene 300 kilómetros de diámetro y llegó a ubicarse en la localidad del Cubo, cerca de Guanajuato, y después se marchó hacia el norte de México. Meses antes había aparecido el mismo diseño sobre los campos de cereales del sur de Inglaterra, en la localidad de Hadley, Dorset. El mismo objeto. O sea, meses antes ya lo estaban anticipando en un diseño sobre el campo de cereales, de lo que fue captado sobre México. Además, imagínense una nave circular, pero en forma de engranaje, de 300 kilómetros de diámetro. Esas son las que traen, o sea, de forma de torpedo, en forma de disco, traen las naves de corto alcance, los discos volantes. Y los discos volantes sueltan un racimo de esferas de unos 30 centímetros de diámetro hasta 1,20 m, ya que pueden ser de color, o sea, puede ser metálico, puede ser color azul, color naranja, amarillo, y se le llaman caneplas o Foo Fighters. A veces tú estás en tu casa trabajando y de pronto una esfera luminosa pasa delante tuyo. Eso no es un orbe. Orbes son seres de otro plano, de otras dimensiones, que no son visibles al ojo humano, que pueden ser captados por cámaras de vídeo o cámaras fotográficas. A veces son rebotes de la luz del flash de la cámara en partículas de suspensión en el aire. Puede ser humedad, puede ser polvo, algún lugar metálico, pero a veces no lo son. O sea, realmente son seres de otros planos y otras dimensiones. Pero esto sí es visible. Y en la Segunda Guerra Mundial se registraron muchas de estas esferas entrando dentro de los bombarderos Heinkel o de los Messerschmitt o entrando dentro de los Lancaster, ¿ya? Y entraban y no eran fuegos fatuos, no eran rayos en bola, no eran, podríamos decir, fenómenos atmosféricos, porque duraban varios minutos y tenían el comportamiento como el de la curiosidad de un niño, observándolo todo, y luego, así como habían entrado, atravesaban el fuselaje del avión y se marchaban a gran velocidad. Es más, allá por el año 42, 43, pues comienzan a aparecer muchas de estas esferas sobre la ciudad de Los Ángeles. Entonces, los norteamericanos pensaban que eran los japoneses que estaban ya queriendo bombardear las ciudades norteamericanas. Pues se ha incrementado el número de estas esferas, que son cámaras de televisión. Lo que pasa es que nuestro planeta para los extraterrestres es como un reality show, como un gran hermano, como si fuera Truman Show. Y están permanentemente observando todo lo que hacemos. Y es tal el tráfico de esferas que ya algunas de ellas han empezado a estrellarse contra nuestros aviones. Miren ustedes, aviones de Air China, aviones de Aeroméxico han impactado frontalmente o lateralmente, ¿ya?, con estas esferas. Se puede ver claramente cómo la esfera golpeó y salió, ya llevándose de encuentro gran parte del avión. Vamos a tener que poner otra torre de control en los aeropuertos ya para controlar ahí a los extraterrestres. Ustedes recordarán, por ejemplo, que en el año 2021, dentro del proyecto SpaceX de Starlink, de Elon Musk, él ya le está alquilando a la NASA pues el Dragonfly, o sea, los cohetes espaciales, ya que llevan, en este caso, a la nave que termina acoplándose con la Estación Espacial Internacional. Y toda la nave, pues, se va separando en etapas, pero reingresa a la Tierra y aterriza y se puede reutilizar. ¿Y cuánto le cuesta a Starlink estos cohetes? $60,000. Enviarlo y bajarlo, $60,000. Uy, pero a la NASA le costaban como $500 millones enviar un Saturno V.
¿Le habrá costado 500 millones de dólares? O a veces pensamos que solamente en nuestros países, ¿ya? La carretera cuesta, ¿no?, 100 millones de pesos y realmente costaba solamente 10 millones de pesos o 100 millones de pesos o 50 millones de pesos y el resto la repartija, ¿no es cierto? Eso pensamos que solamente pasa en nuestros países, no, allá son millones. Entonces, ahora, ¿cómo queda la NASA cuando ya no puede justificar gastos millonarios? Porque el otro lo hace por $60,000. ¿Ya? Y encima, ya envía, regresa, pues envía el Dragonfly con sus astronautas y estaban por acoplarse en la Estación Espacial Internacional y casi se estrellan con una canepla, con una esfera que pasó rozando el Dragonfly. Ahí está, la esfera.